Muy buenos días, doctor Piray, queridos compañeros. Nosotros somos el grupo número 1. Está conformado por Mayu Cuásker, Steven Zurita, Doménica Naranjo y mi persona, Brian Yanga. El día de hoy les vamos a hablar sobre los derechos fundamentales, cuáles son derechos fundamentales, generaciones de los derechos fundamentales, los derechos universales, los derechos de la Constitución del Ecuador, del buen vivir y los derechos de la naturaleza. El estudio del derecho es esencial para comprender y participar activamente en cualquier sociedad. Este campo abarca normas y principios que regulan las relaciones humanas, buscando establecer justicia y orden. Dentro de este marco, los derechos fundamentales ocupan un lugar crucial, representando las libertades esenciales e inalienables de cada individuo. Los derechos fundamentales son derechos inherentes a la condición humana, reconocidos y protegidos por las leyes. Estos derechos a menudo se consagran en constituciones y tratados internacionales, brindando a las personas protección contra abusos y garantizando su dignidad. En esta introducción al derecho exploraremos la naturaleza y la importancia de los derechos fundamentales. Estos derechos van más allá de las leyes positivas y representan principios universales que buscan preservar la igualdad, la libertad y la justicia. Los derechos fundamentales fueron clasificados en 3 generaciones. Como primera generación tenemos los derechos civiles y políticos. Como segunda generación tenemos los derechos económicos, sociales y culturales. Y como última y tercera generación tenemos a colectivos y de medio ambiente. Luego de la finalización de la Segunda Guerra Mundial, el panorama sociopolítico del planeta cambió. Tras la caída del eje Roma-Berlín-Tokio, se alzaron entre las potencias victoriosas dos superpotencias, Estados Unidos de América y la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. El mundo se dividió en 3 partes. Una de esas partes fue el mundo capitalista, liderado por Estados Unidos y conformado por países alienados en ese sistema político-económico. La otra cara de la moneda fue el mundo comunista, con el eje de la URSS e integrado por países coidearios. Finalmente, un tercer mundo en el cual quedaron los países que no participaron en la Segunda Guerra Mundial ni se alinearon a ninguno de los anteriores mundos mencionados, quedando estas en vías de desarrollo. Luego de consolidar la Organización de las Naciones Unidas, el 24 de octubre de 1945 se planteó la creación de derechos internacionales que protegieran a los ciudadanos del mundo entero. El 10 de diciembre de 1948, en París, la Asamblea General de la ONU adoptó la Declaración Universal de los Derechos Humanos, un catálogo de 30 derechos considerados básicos para todo ser humano. Más tarde, en 1966, se firman los Pactos de Nueva York. Un jurista checo, quien en 1968 propone por primera vez al Instituto Internacional de Derechos Humanos en Estrasburgo, Francia, la división de los derechos humanos en generaciones. El término fue utilizado desde al menos noviembre de 1967, teniendo raíces sobre todo en la legislación europea y que reflejaban principalmente los valores europeos. Su división sigue las nociones centrales de las 3 fases que fueron la divisa de la Revolución Francesa: libertad, igualdad y fraternidad. Los derechos universales son derechos y libertades básicas que todas las personas tienen derecho a disfrutar, independientemente de su raza, sexo, nacionalidad, etnia, idioma, religión u otros estatus. Estos derechos son inalienables, lo que significa que no se pueden quitar. También son universales. ¿Qué quiere decir? Que se aplican a todas las personas de todo el mundo. Los derechos humanos se basan en la idea de que todas las personas son iguales en dignidad y derechos. Todos merecemos ser tratados con respeto y tener la oportunidad de vivir una vida plena y significativa. Los derechos humanos ayudan a protegernos del abuso y explotación. Es por ello que fue necesario redactar esta Declaración de los Derechos Humanos. Pero, ¿sabes cuáles son? Todos los seres humanos nacen libres e iguales. Todos los individuos tienen derechos a la vida. Nadie estará sometido a esclavitud ni a servidumbre. Nadie será sometido a torturas ni a penas o tratos crueles. Todas las personas tienen derecho a la libertad de pensamiento.
Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y expresión. Toda persona tiene derecho al trabajo. Todo individuo tiene derecho a la educación. Derechos humanos. Dentro de los derechos humanos tenemos el derecho de las personas. Estos derechos son inherentes a todas las personas independientemente de su condición o circunstancias. Algunos ejemplos incluyen el derecho a la vida, a la integridad, a la libertad, a la igualdad, a la no discriminación, a la salud, a la educación, al trabajo, a la vivienda, a la participación política, entre otros. Derechos de los grupos de atención prioritaria. Estos derechos están destinados a proteger a grupos que son particularmente vulnerables a la discriminación o a la marginación. Dentro de ellos incluyen los derechos de los niños, niñas y adolescentes, las mujeres, las personas con discapacidad, las personas adultas mayores, los pueblos indígenas, las personas privadas de libertad, entre otros. Derechos de la naturaleza. Derecho a la existencia. La Constitución reconoce que la naturaleza tiene derecho a existir, persistir, mantener y regenerar sus ciclos vitales, estructura, funciones y procesos evolutivos. El derecho al agua. La naturaleza tiene derecho al agua y a la existencia de ecosistemas libres de contaminación. Derecho a la reparación. La naturaleza tiene derecho a la reparación de los daños ambientales causados por las actividades humanas. El derecho del buen vivir. En Ecuador, el derecho del buen vivir es un principio fundamental consagrado en la Constitución de 2008. Este enfoque se deriva en las cosmovisiones indígenas y busca garantizar el bienestar integral de todas las personas, así como el equilibrio y la armonía con la naturaleza. La Constitución establece que el Estado ecuatoriano tiene la responsabilidad de promover el buen vivir como objetivo supremo y fin último de su actividad. El buen vivir en Ecuador se basa en varios principios fundamentales, como respeto a la diversidad, equidad y justicia social, sostenibilidad ambiental, participación ciudadana. En el marco de este enfoque, el Estado ecuatoriano ha implementado políticas y programas orientados a promover el buen vivir, incluyendo iniciativas en áreas como la educación, la salud, la vivienda, la protección del medio ambiente y la promoción de la economía social y solidaria. El derecho a la naturaleza. En Ecuador, el reconocimiento del derecho a la naturaleza es un principio establecido en la Constitución de 2008, que marca un hito significativo en la legislación ambiental a nivel mundial. Este reconocimiento es único en el sentido de que otorga a la naturaleza ciertos derechos legales, equiparándolas a los derechos que tradicionalmente se han otorgado a los seres humanos. El artículo 71 de la Constitución de Ecuador establece que la naturaleza o Pachamama, donde se reproduce o realiza la vida, tiene derecho a que se respete integralmente su existencia y el mantenimiento y regeneración de sus ciclos vitales, estructura, funciones y procesos evolutivos. Esta disposición constitucional reconoce explícitamente que la naturaleza no solo es un recurso para ser explotado por los seres humanos, sino que tiene sus propios derechos que deben ser respetados y protegidos. El reconocimiento del derecho a la naturaleza en Ecuador han tenido importantes implicaciones en la legislación y en la política ambiental del país. Ha impulsado la adopción de medidas para proteger los ecosistemas, conservar la biodiversidad, prevenir la contaminación y promover un desarrollo sostenible. Conclusion. Y para concluir,
este tema, los derechos fundamentales son el corazón de cualquier sistema legal que busca preservar la dignidad humana y la justicia. Su estudio y comprensión son esenciales para promover sociedades justas e inclusivas. A medida que profundizamos en el derecho y exploramos sus ramificaciones, los derechos fundamentales seguirán siendo un pilar fundamental en la construcción de un mundo más equitativo y respetuoso de los derechos humanos.